¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Soy Miguel Ángel Osorio Chong, soy de Hidalgo y me da mucho gusto participar hoy por primera vez en una plática TED. El poder hablar de mis orígenes o poder hablar de mi persona, de lo que he sido en función de lo que me gusta, con lo que crecí, que fue en la política, que es servir a los demás, es procurar una mejor circunstancia para las y los mexicanas y mexicanos a los que servimos. Pero hoy particularmente quise que me permitieran hablar del tema de la igualdad de género, un tema fundamental para nuestra sociedad, para el crecimiento de nuestra sociedad. Dirán, ¿por qué un político habla de igualdad? Porque es el tema fundamental hoy por el que debemos de tener toda la atención y toda la preocupación. Yo nací cuando por segunda ocasión se le permitía el voto a la mujer para definir la presidencia de la República. Y también nací en una generación en el que todo se refería a apoyar, a respaldar a los varones, en el que se le daban todas las responsabilidades a los hombres, incluso desde sentarlo en la cabecera, en el quién iba a la escuela. Y esto provocó que hoy estamos en una circunstancia difícil, compleja, en una circunstancia en la que no queremos ni para nuestras hijas, ni para nuestras mamás, ni para nuestras parejas. Lo que queremos es construir una mejor sociedad y eso pasa por el involucramiento de todos. Imagínense, 7 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia. Yo creo que muchas más, porque muchas ni siquiera van y hacen su denuncia por miedo, por terror. Imagínense ustedes en el mercado laboral, por las mismas labores de un hombre, las mismas responsabilidades, les pagan 16 puntos menos en su salario. O sea, de cada 100 pesos, la mujer solo recibe 85, por lo mismo. Lo que se sufre en las calles, los piropos que se creen graciosos los hombres cuando le causan terror, que les causan verdaderamente preocupación a las mujeres. 7 de cada 10 mujeres han sido violentadas, como se los decía, y muchas de esas violencias llegan a feminicidios, llegan a eso que hoy ha crecido en los últimos 2 años 7%. Las llamadas de auxilio durante la pandemia crecieron 50%. ¿Qué quiere decir? Que la violencia inicia en los hogares, ahí en el que el macho lastima verbal, emocionalmente, económicamente, o pues quitándole la vida a una mujer. Y luego otro tema fundamental, pues resulta que la insensibilidad de los funcionarios que deben de atender esta problemática, pues se ve a diario. Regresa después. No, hombre, si no te maltrató tanto. No te preocupes. Mira, vamos a hacer un convenio para que te pida perdón. ¿Qué pasa después? Son más violentos y, por supuesto, acaban lastimando a las mujeres. Eso es lo que ya no tenemos que permitir. Tenemos que avanzar como sociedad. Si avanza el tema de la igualdad, no va en detrimento del hombre, del varón, va en favor de la sociedad. Si avanza una mujer, avanzamos todos. Por eso es tan importante este tema. ¿Qué hemos hecho? Tuve la fortuna de ser gobernador de mi estado, soy de Hidalgo, y ahí trabajamos mucho para poder evolucionar en el respaldo a la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, abrirle nuevas brechas, abrirle más espacios de participación, y no solo en lo político, sino en el mercado laboral, sino en hacer ciudades seguras. Eso también lo vi ya después como secretario de Gobernación. Ciudades seguras que lo hacíamos con la ONU. La ONU, que está muy interesado en el tema, bueno, pues por donde caminan las mujeres, por donde van a prepararse, a estudiar, por donde pues nunca se pensó en ellas y entonces todo está hecho o preparado para los varones. Sí, para los varones. Les hacen calles muy angostas, en el que entonces se pueden encontrar con violentos, oscuras, el transporte público no llega a todas las colonias y luego, bueno, llegan al lugar donde trabajan o donde estudian y pues va más allá de un bullying, es el ataque que se le hace a las mujeres. Por eso es que
siempre trato de hacer una convocatoria. Una convocatoria haciendo, bueno, lo que nos corresponde, porque pues es bien fácil en un discurso decir, está en preocupación este tema. No, tenemos que reaccionar, tenemos que hacer algo. Cuando fui gobernador, entonces abrí muchas oportunidades en mi estado, no solamente, insisto, en los espacios de labor, de la responsabilidad pública, sino después lo que traté de hacer es que fuera el empoderamiento de la mujer. ¿Qué es el empoderamiento de la mujer? Que puedan salir adelante solas, sin necesidad de que tengan que depender del varón. Y en eso es algo a lo que los hombres luego no permiten. Ah, porque me quita espacio. Ah, porque eso es solo para los hombres. Ah, porque la mujer no puede con esa responsabilidad. No, y pueden mucho más ellas. No pueden igual. Son superiores a nosotros. Pero no se trata de ver quién puede más, sino de hacer una sociedad en igualdad de oportunidades. Y por eso es que, bueno, lo hice en el gobierno y luego como secretario de Gobernación, junto con los gobiernos estatales, los locales, los municipales, empezamos a hacer acciones. Miren, por ejemplo, había 10 centros de justicia, ahora hay uno por estado, por lo menos. Son 36. ¿Qué son estos lugares? Bueno, primero el lugar donde acude una mujer que es violentada, pero pues antes nada más había refugios, que bueno, por cierto hoy ya les quitaron el respaldo, el apoyo, donde acudían por miedo, porque los acaban de golpear, a esconderse. Bueno, estos centros de justicia lo que hacen es apoyarlas para su defensa, para protegerlas, pero además para prepararlas, para que si ellas deciden no tengan que regresar al hogar donde les lastiman, donde les pegan, donde les cometen todo tipo de injusticias. Se les capacita de tal manera que puedan entrar al mercado laboral y puedan salir adelante. Se les prepara, se les da instrucción escolar a quien no la tiene o a quien la necesita o a quien la quiere. Esos son los centros de justicia, eso es trabajar por las mujeres. Sí hemos avanzado también en leyes, en el empoderamiento, en temas de responsabilidad pública, para que haya igualdad en las responsabilidades que hay a nivel municipal, estatal y federal. Pero yo digo que eso no es todo. Tenemos que cambiar desde acá. Tenemos que hacer que cambien esos estereotipos machistas que se siguen sufriendo en muchos hogares, millones de hogares de México. Cuando les digo que subió un 50% el número de peticiones de auxilio, pues debe ser una preocupación enorme en pandemia. Pero hoy, en el año 21, seguimos con un 46% arriba de llamadas de auxilio. ¿Y qué creen que pasa después? Pues pasa que se les lastima, y pasa que las someten, y pasa que entonces las dificultades son enormes para ellas, desde todas las edades. Esto hay que decirlo bien claro, no solamente a las que ya son mayores, no, de todas las edades. Por eso es importante entonces que todos como sociedad, juntos, mujeres y hombres, vayamos a señalar a quien maltrata a las mujeres, a no dejarnos. ¿Quién no conoce a una mujer que la han maltratado? ¿Quién no conoce a un hombre que hasta festeja lastimar a una mujer? Eso no lo podemos seguir permitiendo. Por eso es tan importante que podamos unirnos, que podamos entonces emprender un trabajo conjunto en el que, pues desde el hogar, se procure en igualdad de circunstancia a la niña que al niño, que se le procure entonces después en la escuela darles igual participación. ¿Cuántos de nosotros no fuimos a estudiar y solo había un 30% de mujeres? O en nuestras oficinas no había más que un 10%. Hoy han cambiado las cosas, pero no lo suficiente. Todavía está muy complejo, muy difícil. Y por eso es que tenemos que avanzar, pero más deprisa. Este sí es una prioridad. Las mejores naciones, las que están más evolucionadas, las que tienen mejores condiciones de oportunidades para la sociedad, son naciones en donde existe verdaderamente igualdad, donde hay igualdad de oportunidades para prepararse y luego en el sector laboral. De verdad, hay que reconocerles a esas naciones. Tenemos que avanzar en nuestro país. Y además, algo importante, tenemos que actuar de diferente manera. No es lo mismo la violencia que se sufre en el sector rural que en el urbano. Iguales
en sus circunstancias finales, sí, pero tenemos que atacarlo de diferente manera. Y no debe ser un pretexto la situación económica, eso no. Miren, nací en un hogar en el que el estereotipo así era en la sociedad, pero quiero decirles que en mi casa mi mamá trabajaba, mi hermana trabajaba y estudiaba, igualdad de oportunidades, todos le entrábamos. Por eso es que sé de lo que hablo. Cuando escucho a un hombre que dice, yo ayudo a mi esposa o ayudo a mi mamá en las labores del hogar. No. Asumimos la misma responsabilidad, que es diferente. No es solo dejarle la tarea a las mujeres. Las mujeres hacen trabajo en el hogar, van con toda la responsabilidad de la familia. Además, salen a trabajar, salen y se preparan y además les cargamos toda la culpa. Esto no puede seguir sucediendo. Tenemos que asumir otro rol, otra circunstancia para las mujeres. Hay muchos grupos que en los estados están participando, pero, insisto, no es suficiente. Tenemos que hacer más, tenemos que meternos más. Y yo sé que hay miles, millones de hombres que sí lo quieren, porque asumen que no solamente es un tema de romanticismo, es un tema de responsabilidad. Todos tenemos mamá, todos tenemos hermanas, todos tenemos una mujer alrededor y somos parte también del alrededor de una mujer. Por eso tenemos que estar en la igualdad y por eso tenemos que trabajar conjuntamente. Hoy creo que es el momento para México, le llegó el momento a México. No podemos seguir dejando que diariamente 10 mujeres pierdan la vida solo y simplemente por el hecho de que son mujeres. No podemos seguirlo permitiendo. 10 al día. ¿No les aterra? A mí sí mucho. Por eso es que creo que es fundamental que nos pongamos a trabajar. Las condiciones a veces pareciera que no son las óptimas. Pues les quitaron, por ejemplo, los recursos a las estancias infantiles, que eran las estancias infantiles donde las mujeres dejaban a sus hijos en confianza con un vecino, una vecina, iban a ser bien cuidados y ella podía salir a trabajar o a prepararse. Bueno, pues hoy parece que retrocedemos en ese tema, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que hacer mucho más, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Hago un llamado a todas y a todos, sobre todo a los varones, a que pasemos de ser solamente quienes ven datos y cifras de lo que les pasa a las mujeres, a asumirnos con una responsabilidad de trabajar para que deje de pasar. Está en nuestras manos. Es desde los hogares, es en la calle, es donde se preparan o donde trabajan, es en todos lados. Si cada quien ponemos lo que nos toca, entonces las cosas van a cambiar. Porque si no lo hacemos, entonces las nuevas generaciones van a hacer lo mismo. Y entonces lo van a replicar y lo van a multiplicar. Un niño que ve que su papá maltrata a su esposa, pues lo único que va a hacer cuando crezca es hacer exactamente lo mismo, porque va a resultar común, fácil. Eso no lo podemos seguir permitiendo. No es solamente el castigo a los infractores, no es solamente el castigo a los violentos, va más allá de eso. Es también una nueva educación que permita que entonces se cambien estas circunstancias adversas para las mujeres. No puede ser solamente nuestro cariño, nuestro amor a las mujeres, tienen que ser acciones responsables y en eso nosotros tenemos un gran compromiso. Un gran gusto saludarles, ojalá se den muchas oportunidades de estas pláticas, de estas charlas TED, me parecen muy interesantes, muy importantes. Yo estoy a sus órdenes. Muchas gracias.